El mar en One Piece es una de las piezas fundamentales en la obra de Eiichiro Oda. ¿Entendieron? Piezas. Dios mío, ¿cómo puede caer tan bajo? Como en un futuro planeo analizar a profundidad toda la obra desde sus inicios, es fundamental hablar sobre los significados del mar dentro del manga. Bienvenidos a Tenshin Rewriter, donde analizamos anime, manga y juegos a partir de teorías literarias para dar a conocer lo que las hace increíbles, su estructura narrativa, los personajes, diálogos, entre muchas cosas más. Y si tienes en mente crear tus propias historias, quizá pueda darte nuevos enfoques e ideas para nutrirlas. Recuerda que si te gusta el contenido, puedes apoyarme dando like, compartiendo y suscribiéndote. Sin más, empecemos. Antes de hablar sobre el tema, quisiera explicar de manera rápida sobre los simbolismos. Existen simbolismos que son universales, los cuales cualquiera puede interpretar debido a nuestra forma de comprender y aprender el mundo. La lluvia, un pájaro enjaulado que se libera, una mosca atrapada en la red de una araña, entre muchísimos ejemplos más. Aunque claro, todo depende de las raíces culturales, etnográficas, hablando de las diferentes narrativas de cómo se plantean. Así, aunque la lluvia nos pueda significar tristeza, melancolía o dolor, quizá también pueda ser utilizada para representar la libertad si hablamos de alguna obra donde los personajes están atrapados y la primera muestra de libertad más pura y significativa para ellos es sentir las gotas tocar su piel. Toda narrativa puede poseer connotaciones que llegan a ser significativas para la construcción de la obra, ya sea literaria, cinematográfica, en medios como el cómic y el manga, el anime e incluso los videojuegos. Desde ya puedo decirles que Oda es un genio al momento de usar este tipo de connotaciones a lo largo de su obra, muchísimo más que otros mangakas de otros shonen. Esto le ha ido sirviendo para la creación y consolidación del mundo de One Piece y por supuesto para la creación de todos los personajes, ya sean habitantes de una isla, integrantes de una tripulación u oficiales de la marina. One Piece tiene muchísimos más simbolismos de los que podemos imaginar a simple vista. Empecemos con la palabra Nakama, que es algo que muchos fans han adoptado y que los dota de una peculiaridad al momento de comunicarse entre ellos, antiguamente en foros y actualmente en redes sociales. A lo largo de todo el manga, Oda siempre va enriqueciendo cada uno de sus simbolismos. Como ejemplo tenemos uno de los primeros que nos presentó, el sombrero. En el futuro nos daríamos cuenta de que más allá de ser un tesoro para Luffy, y que representaba la promesa, la amistad y la admiración que tenía por Shanks, también nos enteramos de por qué era tan importante para el pelirrojo y el motivo por el cual decide dárselo a Luffy, puesto que encuentra en él algo que lo hace recordar a su antiguo capitán. Pero esto ya lo iremos analizando poco a poco en el futuro, porque puede dar para mucho. Ahora sí, aterrizando el tema principal del video, el mar, justo con muchas otras manifestaciones naturales, tiene un carácter polisémico en cuanto a lo que simboliza o representa en todas las narrativas creadas por el ser humano. A lo largo de la historia lo vemos en distintas cosmovisiones y religiones, desde el diluvio que terraformó el mundo, el último camino que hay que recorrer para llegar al otro lado después de la muerte. También lo encontramos en narrativas fundacionales como la Odisea o la Eneida, donde se presenta como un obstáculo, un camino, una aventura o como el peligro a superar para lograr engrandecer al héroe y al mismo tiempo toda una nación o civilización. Pero lo más importante, y de donde proviene mucho de lo que toma Oda, es del motivo cultural conocido como romanticismo, del cual hemos hablado un poco en otros videos, sobre todo en el que hablo de lo sublime en One Piece. Los invito a verlos si aún no lo han hecho. En el romanticismo, uno de los temas fundamentales era precisamente la libertad. El héroe se anteponía ante las leyes establecidas en contra de la individualidad, aunque esto lo traté en el video correspondiente. Y una de las manifestaciones más representativas era y sigue siendo, sin lugar a dudas, el mar. Grandes exponentes como la canción del pirata de Espronceda, el corsario de Lord Byron, son los ejemplos más increíbles que puedan existir, aunque no los únicos, y en los cuales el mar mantiene esta dualidad entre lo maravilloso que es vivir en libertad y al mismo tiempo saber que tu vida corre peligro en todo momento, como lo mencionamos en el video de la sublimidad. Y todo esto lo podemos equiparar a lo que vemos en One Piece, como si Oda fuera un gran estudioso de esta corriente, y si no es así, es que estamos ante un genio. El mar, como lo hemos visto, puede significar lo infinito, la pequeñez del ser humano ante un mundo que aún no termina de ser descubierto,
lo desconocido, lo peligroso, el límite, la última frontera de su limitada realidad, la fluidez de la vida o del tiempo. Pero, englobando todas estas, o más bien, superándolas, nos encontramos con un camino que hay que recorrer para buscar más allá de nuestra propia caverna platónica, un viaje de ida que puede no tener regreso, una aventura, y como no puede ser de otra manera, la libertad que el espíritu humano solo puede alcanzar en el ondear de la bandera al ritmo de las aguas del mar. En el mundo de One Piece, el mar tiene múltiples significados, y esta pluralidad cambia constantemente al igual que las aguas que surcan los sombreros de paja. Generalmente, el mar se comporta como una limitante para algunos personajes, ya que no pueden o se niegan a salir de sus islas, pueblos, villas o ciudades, ya sea por miedo, por no tener los recursos o porque se sienten ligados a su pasado. Si nos enfocamos en el monomito, o como es más reconocido, el viaje del héroe, el mar se comporta como el umbral que el héroe debe pasar para iniciar su aventura, y esto se repite constantemente con cada uno de los que acompañarán a Luffy en su travesía. Cada uno es un protagonista que debe traspasar ese umbral para acompañar a quien lo invitó a la aventura, y de alguna u otra manera, hay un cambio significativo antes y después de haber traspasado esta puerta hacia lo desconocido. Para Luffy, el mar desde que es un niño, gracias a la inspiración de Shanks y a la voluntad que éste despierta en él, se convierte en una sola cosa, la aventura y la libertad. Sin embargo, también se daría cuenta que ese mar tiene una dualidad y que también puede ser un gran peligro para él o sus seres queridos, ya sea por el sacrificio de su ídolo o la resignación de la pérdida de un hermano. Luffy entonces se dedicaría a entrenar sus capacidades hasta el límite que el peligro de su isla le permitía, para poder enfrentar todas las adversidades que el mar podría significar. Aquí, abriendo un pequeño paréntesis, podemos ver el tema del hombre ante la naturaleza, que forma parte de las reconocidas características del romanticismo. Durante toda su aventura, cada vez que Luffy experimenta pérdidas de alguna manera, activa instintos que lo llevan a superarse y a llevarse a nuevos niveles, porque de otra forma reviviría esos momentos en que Shanks perdió su brazo o el instante en el que Sabo muere apenas desafiar su, entre comillas, destino como noble, otra característica del romanticismo. Y podría aquí seguir analizando con más profundidad cada instante, pero eso lo haré ya en su momento cuando analice la obra desde sus comienzos. Con Usopp tenemos algo similar. Debido a su padre, el instinto y el deseo de aventura siempre han estado latentes desde su niñez. Sin embargo, la condición de su madre lo orilla a establecer un temor y a buscar entre las mentiras una forma de mejorar su salud. Esto, aunado a que la relación que forma con Kaya lo mantiene ligado a su isla, y el mar, más que significar su libertad, se convierte en un sueño que solo puede cumplir en las mentiras que le cuenta a Kaya, con la intención de al menos esta vez salvar a ella como no pudo hacerlo con su madre. Usopp vivió constantemente con miedo, y aunque el mar era prometedor y la única manera de ser como el hombre del que su madre le contaba y que murió admirándolo, simplemente era un límite entre su realidad y sus sueños vueltos mentiras. Por otro lado, para Zoro y Nami, el mar solo significaba un camino, el cual simplemente debían atravesar de isla en isla para sobrevivir, y al mismo tiempo para cumplir su cometido. No tenían esa visión romántica, nunca mejor dicho, como la que tenía Luffy y Usopp. Obviamente, todo esto va cambiando en el momento en el que conocen a Luffy, quien les impregna su forma de soñar. Para Chopper, el mar significa una forma de acercarse a su difunto padre Hiruluk. Está en busca de conocer todo lo que llegó a apasionar y enamorar al doctor que lo inspiró y lo cuidó, como si fuera más una familia de lo que fue su manada. Comparte siempre la misma admiración por todo con Luffy y Usopp, porque no es más que un pequeño reno que está viviendo una aventura que nunca podría haberse imaginado cuando escuchaba las historias de quien heredó su voluntad. El mar para Robin es la huida, el escapar de la desgracia. Ella en un principio no quería salir de Ohara, sin embargo, las condiciones que la llevaron a navegar fue precisamente sobrevivir, y a lo largo de su juventud tendría que hacerlo constantemente, volviéndose el mar y la navegación una constante huida de su pasado. Lo mismo pasa con Sanji, quien decide huir de su familia, pero que al conocer a Zeff reconocería el peligro que significa el mar junto con el hambre. Por lo tanto, para él se convierte en algo que respetar y temer.
aunque siempre teniendo en cuenta que es ahí donde Hal Blue reside. Pero, y esto es algo que resignifica todavía más el mar, debido a su estancia en el Barathi, el mar también significó para él un hogar, puesto que el restaurante se convirtió en el proyecto que unió a un huérfano y a un expirata que experimentaron el hambre hasta las más horribles consecuencias, y que los llevaría a una relación que, aunque sus personalidades no lo permitieran expresarlo tan abiertamente, son las de un padre y un hijo. En el caso de Franklin, debido a su naturaleza creativa, el mar se convertía en un reto el cual constantemente debería superar para superarse a sí mismo, y esto se agudiza en el momento en el que sucede lo de Tom y vive el fracaso de no poder detener el destino de su maestro y padre dictado por el gobierno mundial. Frankie, como tal, nace en el momento en el que falla y para sobrevivir, Cutty Flam se convierte a sí mismo en un cyborg Frankenstein, de ahí posiblemente su nombre, con un deseo de que nunca vuelva a ocurrir algo similar, aunque prevalece de él un sueño de lograr superar todo el mar, como si lo hiciera la ópera magnum de su padre y maestro Tom, aunque en el fondo también ve en el mar un deseo de aventura. Todo lo vivido lo lleva a reprimir ese sueño, además de haber encontrado una familia en aquellos individuos que, al igual que él, son renegados de la sociedad. Con Brook podemos encontrar más significados, ya que en un momento antes de su segunda vida era un pirata como Luffy, que navegaba por ser libre y vivir aventuras junto con sus compañeros, pero en el momento en el que ellos mueren, el mar se convierte de alguna manera en su prisión y en la penitencia perpetua que lo haría revivir la amargura de sus sueños vuelto pesadilla. Sin embargo, en el momento en el que conoce a Luffy, el mar ahora se convertiría en el camino de cumplir su promesa con esa bebé ballena que era feliz al escuchar su alegre violín. Luffy entonces le devolvería el sentido de aventura y de libertad que había perdido. Por último, con Jinbei tenemos algo peculiar. Debido a ser Hyojin, el mar forma parte de su hábitat natural. Sin embargo, debido a los problemas raciales dentro del mundo de One Piece, prácticamente cualquier tierra y mar fuera de su isla son lugares donde no son bienvenidos, al menos no en primera instancia. Por lo tanto, el ser pirata era de manera irónica una de las formas en las que podía viajar por el mar. Es una ironía debido a que justamente el pirata representa el individuo que apela siempre a la libertad y que, al mismo tiempo, mantiene un estigma de ser desplazado de la sociedad, algo que de por sí ya era debido a su raza. El mar entonces no significa un peligro por su naturaleza caótica, sino porque la superficie estaba bajo el dominio de los demás humanos. Aunque navegar por el mar era una forma de liberarse, en realidad era una doble liberación por su posicionamiento ante el mundo como un pirata y como Hyojin. Todas estas distintas formas de ver el mar por cada uno de los personajes fue enriqueciendo el significado del mismo. Sin embargo, solo es una pequeña revisión, ya que sabemos que todo va cambiando mediante el avance de la obra. Y claro, solo hablamos de la tripulación de Luffy y de forma muy resumida. Muchos otros personajes tienen una forma de aportar para crear una imagen transdimensional del mar y del mundo que va creando Oda en general, pero como dije, lo haremos poco a poco. Sin embargo, esto no acaba aquí. Otra visión que podemos ver del mar dentro de este manga es otra dualidad, la cual está muy presente, y es que el mar es una puerta que simboliza una entrada y una salida. Cada isla tiene como forma de acceso el mar, y este acceso o entrada puede ser de una manera completamente normal como cualquier otra isla, o por medios diversos que Oda va creando para reinventar y nutrir todavía más su mundo. Como ejemplo tenemos a Knock Upstream, que pese a ser un fenómeno natural, los sombreros de paja lo usaron como un camino para llegar al cielo, algo completamente absurdo para los habitantes de Haya. En el Reverse Mountain también hay otro fenómeno natural que da origen a un acceso por el cual se debe atravesar para llegar a la gran línea. Al mismo tiempo, el mar como entrada puede convertirse en una manera defensiva para evitar el paso a ciertas islas como Wano. Esta pluralidad, como ya habíamos mencionado antes, genera esa sensación de fantasía y de aventura, que da un mundo lleno de islas y localizaciones completamente diversas. Si nos damos cuenta, el mundo de One Piece es rico en muchísimos aspectos y que me gustaría hablar de ellos, pero obviamente será en otro video. Sin embargo, como hemos visto, el mar, sus significados y su comportamiento cambiante es una de estas riquezas de diversidad de la obra. Ahora podemos darnos cuenta de que el infinito azul en eterno movimiento no solo significa peligro, aventura, misterio, ahora significa algo más importante. Quiero que antes de decirlo,
en los comentarios me escribas qué es lo que significa para ustedes el mar en One Piece en este momento. Puede ser una sensación, una emoción, una idea, una palabra que conjugue todo, o pueden ser varias. Ahora que lo han hecho, les diré. El mar en One Piece, sobre todo para la tripulación de Luffy, significa encuentro. Ese encuentro que une a las personas y va cambiando sus vidas. El mar significan los sueños y la libertad, sí, pero en la vida de cada uno de los sombreros de paja antes de conocer a Luffy, ese sueño quizá había sido olvidado, puesto en segundo plano, quizá parecía imposible, o tal vez no sabían que tenían esa llama interior que los llamaba a soñar. Por el lado de la libertad, quizá nunca habían conocido que existía o habían perdido la fe en sentirla, pero al reunirse todos, encontraron esa nueva consolidación de los sueños de la libertad. Una amalgama que los convertía en soñadores en un mismo barco que los convertía en nakamas. El mar dejó de ser peligroso para algunos, una huida constante, algo imposible, una prisión, y se convirtió en un lugar de encuentro maravilloso que cambiaría por completo su vida y un hogar en movimiento. Camino a los sueños que quizá nunca se habrían atrevido a soñar. Y obviamente, no solo el mar es su hogar, también el barco es su hogar. Pero de él y su simbolismo y significado hablaré en el siguiente video. Espero les haya gustado y se hayan divertido. Espero que me sigan acompañando en este sueño propio de entretenerles y enseñarles cosas nuevas. Yo también soy un soñador y espero me ayuden a seguir cumpliéndolo. Nos vemos en el siguiente video.